Buenas, vamos a hablar de Judas. Vamos a leer Judas. Dice, voy a leer la especificación, lo que dice en la epístola, o sea, lo que habla, quién era Judas, ¿no? Aram dice, Agartha, Yehudá, Selija, que se traduce epístola a la carta del apóstol Judas. La mayoría de los eruditos concuerda en que se trata del hermano de Jacobo, Santiago, y por tanto de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13, 55, Marcos 6, 3, y a él se le atribuye la autoría de esta epístola universal, escrita alrededor del 70 después de Cristo, creo, ¿no? Sí, en Judas. El autor se refiere a sí mismo como apóstol. El nombre de Yehudá significa que ya sea célebre o alabado. Esta carta se caracteriza por no obstante su brevedad, ser llena de amor y de profundo celo para con los destinatarios creyentes, pero extremadamente severa contra los impíos. Los destinatarios parecen ser judíos convertidos porque les habla de suma familiaridad y profusamente del Antiguo Testamento, así como por referirnos a libros no canónicos como primero de Enoch, WW 714, la Asunción de Moisés, B9, obras tradicionales judías intertestamentarias no aceptadas en el canon de las escrituras del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Cita con libertad a personas conocidas por el pueblo judío como Moisés, B.9, Adán, B.14, Satanás, B.9, Balaam, B.11, Coré, B.11, Miguel, B.9, Caín, B.11, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, B.7, y hasta el libro de Éxodo, B.5, se introduce con una arenga a luchar ardientemente por la fe dada a los santos, a quienes se refiere como llamados, amados, guardados. Es lo más contundente confrontación a las herejías prevalecientes y a la decadencia moral y espiritual de los impíos. El autor se concentra en condenar severamente la conducta cotidiana de estos malvados e identifica con precisión a sus líderes para que fueran confrontados, ya que habían infiltrado sutilmente en las congregaciones cristianas, a quienes trae a la memoria situaciones similares que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar en la antigüedad, y les describe sus corruptas características para que no les quepa duda de quiénes son. A diferentes de otras epístolas, en esta no se destacan solamente las falsas doctrinas, sino la amoralidad y la vida extremadamente licenciosa de estos infiltrados. Aunque la epístola es dura, se entiende tal carácter en virtud del riesgo que implica para los santos no exhibirle toda esta perversión en medio de su comunidad. Aborda temas sorprendente actualidad, dadas las condiciones que enfrenta hoy el pueblo de Dios, que no solo se debe cuidar de las amenazas externas, sino más aún de aquellas que se han asentado en el interior de la Iglesia mediante supuestas nuevas revelaciones, doctrinas erróneas, prácticas ajenas al Evangelio, y por aún con el estilo de vida secularizado de muchas comunidades cristianas,
aquellas que se han asentado al interior de la iglesia mediante supuestas nuevas revelaciones, doctrinas erróneas, prácticas ajenas al Evangelio y peor aún, con el estilo de vida secularizado de muchas comunidades cristianas alrededor del mundo, las cuales no solo no han combatido tales desviaciones, sino que les han dado acceso libre y directo al seno mismo del altar de Dios. Judas. Dale, tocale un poquito arriba. Ok, vamos a leer ahora Judas. Ojo, 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 ahí saca la cabeza. Y yo también. Ok. Dale, tocale un poquito arriba, ahí está. Ojo, Bueno, ojo, 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 vamos a leer ahí saca Judas, la cabeza. dice. Y yo también. Judas, siervo de Jesucristo, hermanos de Jacob, a los gentiles llamados, amados por Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirle de nuestra comunión, salvación, siendo la necesidad de escribirle para persuadirlos a que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para condenación, hombres impíos, que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. El alto riesgo de la rebeldía. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, después destruyó a los que no creyeron. Judas está en la 1498 de la Biblia Pellita. Estamos leyendo. Judas está después de está al lado de Apocalipsis. Dice, el alto riesgo, el 5, Judas 1, 5. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, después destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, a los que ha reservado en cadenas ocultas, bajo densas tinieblas, hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y a Gomorra y a las ciudades circunvecinas, que de la misma manera que aquellos que fornicaron yendo tras carnes extrañas, han sido puestas bajo fuego eterno, siendo condenadas a juicio. Del mismo modo también estos que, imaginando en sueños, contaminan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman contra una gloria. Pero el ángel Miguel, que hablando con el adversario, contendía por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a invocar juicio de blasfemia contra él, que dijo, Yahvé te reprenda. Pero estos blasfeman contra las cosas que no conocen, y en las cosas que están persuadidos por instinto se corrompen como bestias mudas. Ay de ellos, porque fueron por el camino de Caín y por el lucro se lanzaron codiciosamente tras el error de Balaam y perecieron conforme a la rebelión de Coré. Estos son los que se desenfrenan en sus agapes, mientras se contaminan
apacentándose a sí mismos sin reverencia alguna, nubes errantes sin lluvia por causa de los vientos, árboles cuya cosecha ha cesado y son sin fruto, que han muerto otra vez y han sido arrancados desde su raíz, rugientes olas del mar, que mediante su espuma demuestran su propia confusión, estrellas errantes, para las cuales está reservada la densa oscuridad de las tinieblas eternas. En cuanto a estos, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: He aquí Yahvé viene con miriadas de santos, para ejecutar juicio contra todos, para reprender a todos los impíos, y por todos los actos que han cometido impíamente, y por todas las violentas expresiones que los pecadores impíos han proferido. Estos son murmuradores que de todo se quejan. Entre tanto, se conducen conforme a sus propias bajas pasiones, cuya boca declara violencia, adulando a las personas por lucro. Amonestaciones y exhortaciones, pero ustedes, amados míos, recuerden las palabras que fueron expresadas anteriormente por los apóstoles nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían que en el fin de los tiempos habría burladores, que irían tras la impiedad y según sus propias pasiones. Estos son los que provocan divisiones, individuos sensuales que no tienen el espíritu. Pero ustedes, amados míos, sean reedificados en su santa fe por el Espíritu Santo, orando, y conservémonos en el amor de Dios mientras estamos expectantes de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida, la cual es eterna. No obstante, algunos de ellos arrebátenlo del fuego, porque se van a quemar por pecadores, quiere decir. Y cuando se hayan arrepentido, tengan misericordia de ellos con temor, aborreciendo aún la ropa que está contaminada con la carne. Jesucristo nos guarda sin caída, sin mancha, y aquel que puede guardarlos sin caída y sin mancha, presentarlos irreprensibles al único Salvador, nuestro Señor, nuestro por medio de Jesucristo nuestro Señor, en presencia de su gloria, con regocijo. Sean gloria, el dominio, el honor y la majestad, tanto ahora por todas las edades. Amén. Habla de personas que son impías, que no hacen las cosas bien. Habla de falsos apóstoles, de gente que vive por sus propias pasiones y que solamente o se quieren llenar los bolsillos, o quieren pecar, o son aduladores, y que también mentirosos, impíos, rebeldes, pecadores, fornicadores y toda clase de males. De todo tipo es lo que está hablando en Judas. Toda esta gente va a ir al fuego, al infierno eterno. Va a ir al infierno, lo dice la Escritura. Va a ir al fuego y dice que no tienen el espíritu, porque a pesar de que dicen ser cristianos, no lo son. No obedecen a lo que Dios dice, no le dan importancia, solamente viven aparentando y no siendo verdaderos hijos del Padre Eterno. ¿Sí? Como dice también los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas ocultas bajo densas tinieblas hasta el día del gran juicio. Esos fueron los ángeles que pecaron.
como a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades circunvecinas, que de la misma manera que aquellos fornicaron siendo tras carnes extrañas, han sido puestos bajo el fuego eterno, siendo condenadas a juicio. Fuego eterno habla la Escritura. Del mismo modo también esto, que imaginando en sueño contaminan la carne y rechazan la autoridad y le blasfeman contra su gloria. Rechazan la autoridad. ¿Sí? Entonces de eso se trata. El 11 dice: hay de ellos porque fueron por el camino de Caín, o sea, siguen el camino de Caín, y por su lucro se lanzaron codiciosamente tras el error de Balaam, y perecieron conforme a la rebelión de Coré. Estos son los que se desenfrenan en sus ágapes, mientras se contaminan, apacentándose a sí mismos sin reverencia alguna, nubes errantes sin lluvia, a causa de los vientos, árboles cuya cosecha ha cesado y son sin fruto, que han muerto que han muerto otra vez. Bueno, en sí habla de todo eso, del pecado, de que para estar con el Señor, con el Padre Eterno, tenemos que dejar toda la maldad y andar bien, leer la Escritura y tomar como importante la Escritura. De eso se trata. Solamente se hizo una lectura sencilla, pero también la gente lo puede estudiar. O sea, cuando uno va al Mesías tiene que cambiar, ir cambiando, porque en este Judas dice que hay fuego eterno y hay juicio eterno y condenación eterna. Acá lo pueden leer. Amén.